unas personas, sobre todo un hombre que se llama Simón. En cierta ocasión el Señor le dijo a Simón en Lucas capítulo 7, versículo 41 al 43, dice la palabra del Señor: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Usted nota, el Señor cuenta una parábola, cuenta una historia de que había un hombre que habían dos personas que le debían dinero a cierta persona. Uno le debía una cantidad muy grande y otro le debía una cantidad pequeña, relativamente pequeña. Viene el Señor Jesús y le pregunta a Simón: Simón, ¿quién le amará más? ¿Aquel a quien se le perdonó más o aquel a quien se le perdonó poco? Simón hizo un juicio. Simón juzgó la situación. Y Simón dijo: pues amará más a quien se le perdonó más. Y le dijo el Señor: bien has juzgado. Simón hizo un juicio, pero era un juicio correcto. Entonces la gente piensa que uno no puede hacer juicios. Simón lo hizo en esta ocasión y era un buen juicio. Él juzgó que aquel a quien se le perdona más, ama más. El Señor le dijo que eso efectivamente era así. Y se refleja precisamente en aquellos cristianos que precisamente han tenido una vida o hemos tenido una vida un poco apartada del Señor en nuestros comienzos, y cuando venimos a los pies del Señor reconocemos de dónde el Señor nos ha sacado y sabemos y no queremos volver atrás ni hacer lo que éramos antes, y le tenemos un gran amor al Señor, a la obra del Señor, a la palabra del Señor, porque el Señor a través de su palabra nos ha restaurado y nos ha hecho mejores personas. El Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que cuando lo encuentra a uno no lo deja como el Señor lo encuentra, sino que el Señor siempre nos mejora. Entonces Simón hizo un juicio, solo que el juicio era bueno. Hay otro ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 4. En Hechos capítulo 4 hay un problema, porque los líderes religiosos judíos de aquel tiempo le prohibían a los apóstoles predicar la palabra. Había esta prohibición de parte de las autoridades religiosas de aquel tiempo, donde había la prohibición a los apóstoles de que no predicaran más en el nombre de Jesús. Entonces vino Pedro y les dice en Hechos capítulo 4 versículo 18, les dice Pedro: y llamándolos les intimidaron de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los apóstoles fueron, como dice aquí, intimidados a que no hablaran, ni enseñaran nada en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Les dice Pedro: ustedes hagan un juicio, ustedes juzguen si es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. El juicio correcto sería que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, que precisamente es uno de los principios bíblicos que nosotros pues tenemos en nuestra congregación, donde nosotros enseñamos que primero se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso nosotros siempre ponemos la palabra del Señor primero, antes que cualquier comentario o antes que cualquier interpretación o antes de cualquier enseñanza que venga de los hombres. La palabra es primero y sola ella. Nunca añadimos nada más a la palabra. Entonces vino Pedro y les dijo: juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Lógico que lo justo era obedecer al Señor. Hay otro versículo muy importante en Primera de Corintios. Quiero que leamos otra vez la escritura. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 al 16 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto? Que huyeran de la idolatría. Versículo 15:
como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esas son preguntas que hace el apóstol Pablo, son preguntas totalmente correctas. Viene y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso es lo primero que el apóstol les dice, que huyan de la idolatría. Después les dice, juzguen vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Claro, la copa en la cena del Señor es la comunión con la sangre de Cristo. Claro que sí. Y el pan es el cuerpo. Claro que sí. En la celebración de la cena del Señor, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y el fruto de la vid es símbolo de la sangre de Cristo. Y nosotros estamos en comunión con el Señor cuando hacemos el memorial de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo le dice, huyan de la idolatría y juzguen ustedes. Entonces, los hermanos en Corinto tenían que juzgar. Entonces hay cosas que se pueden juzgar. Hay cosas en las cuales la gente tiene que hacer un juicio. Y Mateo capítulo 7, versículo 1 no está diciendo que nosotros no podemos juzgar nada. No, hay cosas que sí se pueden juzgar. Hay cosas que nosotros debemos juzgar. Y aquí están los ejemplos que primeramente les he dado para enseñarles lo que no prohíbe Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1 no prohíbe que uno pueda hacer ciertos juicios de valor. Hermano. Exactamente. El tema en sí es muy interesante porque yo siento que el ser humano, a medida que pasa el tiempo, él siempre trata de poder justificarse de una u otra forma, y por ejemplo este es uno de los temas en que el ser humano trata de justificarse, ¿verdad? Entonces incluso el ser humano muchas veces menciona cosas sin saberlas, por así decirlo. Por ejemplo, hermano Johnny menciona aquella frase que dice, el único que me puede juzgar es Dios, pero no les da miedo que Dios lo juzgue. Ellos dicen, usted no me puede decir nada, el único que me puede juzgar es únicamente Dios. Entonces es cierto, Dios puede juzgar. Entonces, y lo va a hacer en el día final. Exactamente. Entonces, pero al ser humano no le da miedo el juicio de Dios. Entonces, sino que se justifica para seguir haciendo sus pecados, sus fechorías, sus sinvergüenzadas. Entonces diciendo, no, es que el único que me puede juzgar es Dios. Entonces, ustedes no me estén diciendo nada. Entonces yo pienso que de repente ese es uno de los factores por los cuales hay algunas personas que dejan de asistir a las iglesias porque de repente pues estaban en algún pecado y se les puso en disciplina, se les llamó la atención, entonces con la intención de poder corregirle y que pueda mejorar, ¿verdad? Pero como se le mostró el error que estaba cometiendo, se le juzgó el pecado que estaba cometiendo, pues resulta de que dice, no, y ya me voy de aquí porque aquí en esta iglesia solo pasan juzgando y el único que me puede juzgar es Dios, dice, a mí no me tiene que decir nada nadie, ¿verdad? Entonces vienen las personas y toman ese aspecto como para tratar de justificarse, como para tratar de ocultar lo malo que están haciendo. Y déjeme decirle pues de que eso es lo que provoca el pecado, ¿verdad? Entonces lamentablemente el pecado ciega al ser humano, lamentablemente el pecado ciega a la persona y pues hace que la persona se crea sabio en su propia opinión, en su propio pensamiento. Entonces no cabe eso dentro de sí, como podemos ver en los versículos que el hermano Johnny pues nos está mostrando, pues podemos ver casos donde de repente pues se nota, ¿verdad?, de que se hace juicio. Entonces incluso el tema que dicen, no, dice, no importa la iglesia donde usted vaya, no importa donde nosotros vayamos, dice, porque todas son de Dios, ustedes no pueden juzgar esto. Claro que sí se puede. Entonces, porque estamos hablando acerca de la doctrina de Cristo. Entonces, nosotros al ser pertenecientes a la doctrina que dice la Escritura, nosotros estamos no, por así decirlo, en el deber, en la obligación de poder mencionar lo que es correcto y lo que no es correcto. Si de repente hacemos caso omiso, pues estaríamos entrando en un grave problema. ¿Mano John? Es correcto, hermano. Entonces, es interesante esto. Primero, ahora vamos a seguir con otro punto que también es muy interesante, que mucha gente debe entender. Mateo capítulo 7, versículo 1, no prohíbe que hermanos juzguen a hermanos. Escuche bien. Mateo capítulo 7, versículo 1, no prohíbe que hermanos espirituales corrijan a hermanos que son carnales. Les voy a dar un ejemplo. En Primera de Corintios capítulo 6, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor.
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hay un problema en la iglesia de Corinto aquí. El apóstol Pablo quiere corregir el problema que hay. El problema es que hermanos de la iglesia, hermanos de la congregación, se estaban demandando unos con otros. O sea, es como que yo demandara a mi hermano Quirós y yo lo demandara no delante de los hermanos espirituales de la iglesia para corregir el problema, sino que yo me iba y ponía una demanda contra mi hermano en las autoridades civiles y yo lo demandaba. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay entre ustedes algún sabio, no hay entre ustedes alguien que sea capacitado para juzgar estas cosas pequeñas de esta vida, ya que nosotros vamos a juzgar cosas mucho más importantes como los ángeles. ¿No sabéis que nosotros vamos a juzgar las cosas, no vamos a juzgar las cosas de esta vida, si nosotros vamos a tener la oportunidad de juzgar a los ángeles? Imagínese usted. Entonces dice el apóstol Pablo, no hay entre ustedes algún sabio, algún entendido que pueda juzgar las cosas. Entonces, con este texto lo que le quiero decir, hermano, es que es incorrecto que un hermano demande a otro hermano ante las autoridades civiles, cuando, primero, si se puede arreglar en la iglesia, cuanto mejor. O es que no hay en la iglesia ningún hombre sabio que pueda ayudar a los hermanos a juzgar entre ellos para que se arregle el problema. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo he escuchado mucho, hermano Quirón, no sé si usted ha escuchado, que hay muchos pastores que tienen demandadas a las iglesias. O sea, cuando pastores han caído en pecado, o sea, eso pasa mucho. Lastimosamente Satanás ataca precisamente a aquellos que predican la palabra, pero hay un montón de predicadores que no predican la verdad, que predican la mentira, y cuando caen en algún pecado o son sorprendidos en alguna falta, ellos toman actitudes un poco extrañas. Hemos escuchado nosotros ciertos comentarios de personas que se nos han acercado y nos han dicho, pero tal pastor tiene demandada a la iglesia porque cuando lo encontraron en adulterio, lo encontraron en cualquier cosa, dice, lo despidieron y él demandó a la iglesia por todos los salarios y todas esas cosas. Eso es incorrecto, es totalmente incorrecto. O sea, eso no se debe hacer. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? No hay en la iglesia alguien que pueda arreglar esos problemas. No hay algún sabio que pueda juzgar entre ustedes y pueda determinar qué es lo justo delante del Señor y delante de ustedes, para que el problema se arregle en la iglesia y no que los problemas de la iglesia salgan al mundo. ¿Por qué? Porque eso termina dando un mal testimonio para la iglesia. ¿Cómo los incrédulos se van a acercar al reino de Dios? ¿Cómo los incrédulos se van a acercar a la iglesia si se dan cuenta de los problemas que hay en la iglesia? Porque no hay nadie sabio que pueda juzgar y solucionar esos problemas. ¿Qué le parece, hermano? Eso pasa cuando las cosas no se hacen de manera correcta, ¿verdad? Entonces está de más mencionar, pero siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo porque es una triste realidad en la que vive el mundo hoy en día, donde pues hay tantas iglesias, tantas religiones, que a la vez pues ya sabemos de que su interés es el interés económico. Si nos ponemos a hablar acerca de ese tema, hay tantas malas experiencias de personas que de repente han asistido a alguna de estas iglesias y resulta pues de que el pastor les ha robado el dinero, resulta que les ha quitado la casa, resulta que les ha quitado hasta la mujer, y ha sido un solo relajo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque no se hacen las cosas de manera correcta, porque no se sigue el patrón bíblico, el lineamiento correcto, no se sigue. Entonces, y después vemos pues cómo pasan este tipo de acontecimientos que para mi forma de pensar es algo totalmente bochornoso, ¿verdad? Que pasen este tipo de cosas, o como que pase lo que mencionaba el hermano, que de repente pues descubrieron al pastor en algún pecado y lo despidieron y ahora anda ahí demandando ahí para que le paguen prestaciones por los años de servicio y todo eso. Entonces,
es muy interesante lo que estamos hablando porque, por ejemplo, si suceden asuntos de esta índole dentro de la iglesia, pues esto se arregla como tal dentro de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que el término iglesia significa que estamos llamados fuera. ¿Fuera de qué? Llamados fuera de los aspectos del mundo. Entonces no podemos aplicar las leyes del mundo a las leyes de la iglesia. Entonces, para lo que sucede en la iglesia, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de pecado, incluso algún pleito entre hermanos, entonces todo eso hay principios bíblicos para poder solucionarlo, ¿verdad? Entonces no es necesario decir, bueno, voy a ir allá a poner la denuncia porque el hermano Johnny me dijo tal cosa, o porque el hermano Johnny me quiso golpear. Entonces son ejemplos, ¿verdad? No piensen que el hermano ha querido golpear a alguien, ¿verdad? Entonces, pero resulta pues de que no es posible, de que en este caso pues asuntos de la iglesia tengan que ir las personas del mundo a buscar la manera como solucionarlo. Como usted mencionaba, hermano Johnny, yo he visto casos, hermanos, donde de repente incluso hay personas que hasta llevan abogados, entonces a las congregaciones para intentar arreglar algún asunto, y eso pues es vergonzoso, ¿verdad? Recordemos de que la iglesia está como un agente de cambio, entonces donde en vez de sacar tiene que buscar la manera cómo traer personas de manera correcta, ¿verdad?, a la congregación. Pero imagínense que sucedan ese tipo de casos, ese tipo de escándalos, y podemos sumarle un montón de cosas. Usted sabe que de repente pues, algunas iglesias denominacionales tienen mala fama, que han violado niños, entonces que les han robado, que han quitado la casa, que le han quitado el carro al hermano, y ha sido al final un solo relajo. Pero las personas siguen diciendo, nadie me puede juzgar. No, pero aquí la Biblia dice lo contrario. Entonces dice que los asuntos de la iglesia se juzgan en la iglesia. Correcto. Entonces dice que los problemas, lo que pasa en la congregación, independientemente de lo que sea, ya sea fraude económico, ya sea problema de un hermano con otro, ya sean cuestiones de divorcio, lo que sea, eso se juzga dentro de la iglesia, eso se arregla dentro de la iglesia. No tienen que venir personas externas a tratar de arreglar los asuntos que pasan en la iglesia. No tienen que venir a auditorías externas, por así decirlo, ¿verdad?, cuando han habido fraudes de dinero y todo eso. Entonces, sino que ese tipo de cosas se arreglan de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Bueno? Sí, el problema es cuando no se sigue el patrón bíblico. Exactamente. Entonces las congregaciones se enfrentan a un montón de problemas, a un montón de dificultades, porque no están organizados tal como la Escritura lo dice. Hay otro versículo que dice, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si algún hermano fue sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es muy importante. Dice, si algún hermano fue sorprendido en alguna falta, dice que aquellos hermanos que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir y restaurar al hermano. Para poder restaurar un hermano, hay que decirle precisamente en lo que él se está equivocando. Hay que recalcarle cuál es el problema que tiene. Hay que mencionarle cuál es el pecado en el cual ha caído para poderlo restaurar. No se puede ayudar a un hermano haciendo caso omiso de sus falencias, sus errores. ¿Cómo lo vamos a ayudar si nosotros no lo corregimos? Es más, la disciplina en la iglesia o la disciplina en la Biblia es un aspecto importante, porque el Señor dice que precisamente aquel que el Señor disciplina es precisamente porque el Señor lo ama. El Señor disciplina a los que Él ama, y en la iglesia debe ser de la misma manera. Entonces, nosotros como espirituales, hay ancianos, hay maestros, hay evangelistas que han adquirido un grado superior de madurez espiritual. Entonces ellos son los llamados precisamente a ayudar a restaurar a aquel hermano que ha sido sorprendido en alguna fase. Así que esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Tenemos cierta falla, ¿no? Seguimos. Dice, ay, disculpen, queridos hermanos, hemos tenido ciertos problemas técnicos, ay, disculpen.
Ay, disculpe. Vamos a seguir entonces. También Mateo capítulo 7, versículo 1, no prohíbe la reprensión del error. Muchos son los que tratan de justificar sus faltas, sus pecados o su falsa doctrina con citar este pasaje. Muchos hermanos tienen muchas faltas, tienen muchos pecados, tienen falsa doctrina y dice, ustedes no me pueden juzgar a mí, porque la Biblia dice que no deben juzgar a nadie. No, hay cosas que nosotros sí podemos juzgar y precisamente una de ellas es la doctrina. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Mire lo que la palabra del Señor dice. Hay mucha gente en la iglesia que no le gusta que le llamen la atención y dice, no, usted no me puede juzgar si usted es igual de pecador que yo. El punto no es ese. El punto que el apóstol Pablo está recalcando y le dice a un hombre, le dice a Timoteo, que es un joven evangelista, le dice, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto es muy importante, querido hermano. Mire, si usted es reprendido, la reprensión que se le hace no es para su mal, sino para su bien. Entonces usted no puede decir, no, es que a mí no me pueden juzgar mis faltas. No, la Biblia dice que si usted persiste en pecar, hay hombres comisionados por el Señor como evangelistas, ancianos, que pueden a usted reprenderlo si es posible y si es necesario delante de todos para que usted se pueda corregir. Dice también Mateo capítulo 18 versículo 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, la reprensión es algo importante. Reprender a un hermano no es juzgarlo. Hay mucha gente que malinterpreta la palabra. Cuando usted oyó a un evangelista, un anciano, un maestro de la iglesia reprenda a un hermano, no lo estamos juzgando, lo estamos ayudando. Es para su bien. Entonces dijo el apóstol Pablo, a los que persisten en pecar. Hay hermanos que están en la iglesia y que no quieren cambiar. Hay hermanos que están en la iglesia y que están jugando al cristianismo. No hay ningún cambio verdadero en ellos. Van a la iglesia solo por ir, van solo por apariencia, no quieren cambiar. En la iglesia son unos y fuera de la iglesia son otros. Entonces, todo aquel hermano que finge ser un cristiano, si es reprendido duramente para que sea sano en la fe, no debe molestarse y nunca debe utilizar el versículo de Mateo 7:1 como la excusa de decir, ustedes no me pueden juzgar a mí, porque al hermano que persiste en pecar sí se le debe reprender para que se aparte de su mal camino. Hermano. Así es. Yo pienso de que a las personas quizás de repente no les gusta el orden, la disciplina, ¿verdad? Entonces, y a raíz de eso, volvemos a repetir, a raíz de no seguir o de no buscar hacer las cosas de manera correcta, resulta de que pasan ese tipo de desórdenes, ¿verdad? Ese tipo de situaciones dentro de las iglesias. Entonces, donde las personas pues terminan haciéndose de la vista gorda, entonces de una manera pues que hacen caso omiso. Entonces, o pasa también, hermano, de que usted sabe que de repente hay congregaciones que resulta que hay una familia que es la que da más dinero para la congregación y resulta, bueno, con esa familia no se metan. No. Entonces, porque esa familia es la que pone el dinero ahí. Son los intocables, sí. Exactamente, entonces esa familia de repente está en pecado, esa familia de repente hace lo que quiere con la iglesia y todo, ¿verdad? Pero como son los que vienen y aportan más dinero, resulta de que pues nadie se puede meter con la familia, nadie puede tocarlos, nadie puede decirles nada, nadie puede juzgarlos. Entonces, y a raíz de eso, pues todo esto viene a ser un grave error. Entonces, porque los versículos que estamos leyendo como tal dice que si una persona no se corrige, pues hasta hay que llamarle la atención públicamente, ¿verdad? Entonces, por más fuerte que se escuche. Entonces, pero si en Timoteo estamos leyendo eso es porque habían casos así, donde de repente pues pasaban este tipo de situaciones. Entonces, pero volvemos al punto de que de repente pues hay familias dentro de las iglesias que se convierten en familias intocables. Entonces, quizás porque tienen muchos años de estar en la iglesia,
quizás porque son las familias que más económicamente aportan. O las más viejas de estar en la congregación. Exactamente, yo recuerdo a una familia que decía, no, nosotros, dice, fuimos los que pusimos los primeros bloques aquí. Entonces a nosotros no nos puede decir nada nadie. Entonces, por ponerle uno de tantos ejemplos que podemos mencionar, ¿verdad? Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, y Cristo nos manda a que hay que corregir las deficiencias que hay dentro de las congregaciones, ¿verdad? Entonces, y si están pasando situaciones así, situaciones de pecado, situaciones donde hay que corregir, pues resulta que lo correcto es poder hacerlo, ¿verdad? Y hay de la persona que de repente pues se haga la persona de la vista gorda, entonces porque se está convirtiendo en cómplice, ¿verdad? Entonces Dios va a pedir cuenta de todo eso. Por eso mencionábamos de que en las congregaciones tienen que haber hermanos espirituales, entonces que se encarguen de poder hacer esta labor, entonces de poder corregir para que la congregación mejore, de poder corregir para que la iglesia sea diferente positivamente. Pero resulta que al final los que terminan siendo partícipes del juicio resulta que son los menos espirituales, entonces, y terminan apropiándose de las congregaciones, entonces incluso hasta, qué sé yo, se roban las escrituras, hacen un montón de cosas ahí. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños simplemente por tener antigüedad en la iglesia, simplemente por aportar más económicamente, simplemente por tener algún grado de conocimiento. Entonces, y todo ese tipo de cosas pues no aportan nada positivo ni para la salvación de ellos mismos, ni para la salvación de los demás creyentes. Es correcto, hermano. Mire lo que la Escritura dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, debemos apartarnos de aquel hermano que anda desordenadamente. Hay hermanos que lastimosamente no se quieren corregir y se excusan, toman este versículo como un escudo de decir, ustedes no me pueden juzgar a mí. Entonces, pero la Biblia dice que nosotros debemos apartarnos de todo aquel hermano que ande desordenadamente. Es más, en la iglesia de Corinto, hermano, había un caso de un hermano de la iglesia que vivía sexualmente con su madrastra. Su madrastra tenía una relación con él y el apóstol Pablo juzgó ese caso. Es un caso juzgado donde el apóstol Pablo hizo un juicio, juzgó a tal hermano al grado que le dijo a los líderes de la iglesia en Corinto que lo cortaran de comunión, que sea entregado a Satanás. Eso fue lo que el apóstol Pablo juzgó de aquel hermano que tenía o vivía con su madrastra. Entonces, hay hermanos que si están viviendo desordenadamente pueden ser juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1 no prohíbe que los hermanos espirituales corrijan las faltas, los errores o la falsa doctrina de aquellos hermanos que andan erradamente. Entonces, como primer punto, dejamos totalmente claro que hay cosas que sí se pueden juzgar. Ahora bien, ¿qué cosas no se pueden juzgar? Bueno, usted no puede juzgar a alguien si usted primero no da el ejemplo. Si usted va a juzgar a alguien, usted primero tiene que dar el ejemplo. No puede un pecador juzgar a otro pecador, porque en Mateo capítulo 7, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 1. El problema en Mateo capítulo 7, versículo 1, Cristo está hablando de pecadores juzgando a pecadores. Ese es el problema. Mira lo que dice el versículo 1. Mateo 7, 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ahora vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Mire, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Cuando una persona viene y le dice, tienes una paja en el ojo, pero él no tiene una paja, él tiene una viga en su ojo. O sea, ¿cómo una persona va a corregir a otra persona si él está peor que aquel que quiere corregir? Eso no se puede.
una persona para juzgar a otra, primero tiene que dar el ejemplo. Por eso en la Biblia y en la iglesia del Señor hay hermanos que se preparan para un ministerio o para un oficio como es el de ser un anciano, un pastor, un obispo de la iglesia. Hay requisitos que los hermanos tienen que cumplir, los diáconos igualmente tienen que cumplir ciertos requisitos para poder realizar la función que le corresponde de la mejor manera. Entonces, si un hermano, un pastor, un anciano, cualquier persona con autoridad en la iglesia, si él espiritualmente está peor que un hermano, ¿cómo lo va a poder ayudar? ¿Cómo lo va a poder reprender? ¿Cómo lo va a poder exhortar? Para poder reprender a un hermano, primero uno tiene que estar bien. Uno no puede decirle a un hermano que tiene una paja en el ojo cuando uno tiene una viga en el ojo propio. ¿Por qué? Dice Mateo capítulo 7, versículo 5, dice: hipócrita. Eso es hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero me saco la viga para poder ayudar a mi hermano. Si nosotros vamos a juzgar para poder ayudar al hermano, primero nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Primero nosotros tenemos que ser ejemplo para poder ayudar a otros. Pero si nosotros estamos peor que aquel que queremos aconsejar, más bien nos va a decir: no hombre, pero tú estás peor que yo. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer si tú estás haciendo peor de lo que estoy haciendo yo? Entonces, para poder ayudar a un hermano, entonces uno primero tiene que dar el ejemplo, porque lo que sí está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 1, es que un pecador no puede juzgar a otro pecador. Si alguien anda mal, no puede reprender, no puede exhortar, no puede animar a otro. Ese es el punto de Mateo capítulo 7, versículo 1, hermano. Porque es hipocresía que usted le diga a alguien: no seas adúltero, si usted tiene 3 mujeres. Si usted es hipocresía decirle a alguien: no tomes, si usted todos los sábados se emborracha. Entonces eso es hipocresía. Lamentablemente ese era el problema de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús viene y les menciona estas palabras. Entonces, porque ellos querían aplicar la ley estrictamente a las personas de ese tiempo, al resto de judíos, pero resulta de que ellos andaban mucho peor que ellos, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús viene y les expresa eso. Entonces, ¿se traslada ese ejemplo a la actualidad? De repente sí. Entonces, porque volvemos al punto de que los que tienen que juzgar resulta que es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hermanos que sean más maduros espiritualmente. Entonces, pero si de repente se arman ese tipo de escándalos dentro de las congregaciones que pareciera partido político, donde vienen y no son los espirituales los que juzgan, sino que son los demás que andan en pecados peores, en situaciones horrendas, ¿verdad? Entonces vienen y comienzan a atacar. Entonces aquellas personas que de repente pues no andan muy bien, pero están tratando de poder esforzarse. Por eso es claramente que el versículo dice que tiene que ser los hermanos que tengan un grado de espiritualidad un poco más alta. Entonces, hablando en el aspecto de madurez, como mencionaba el hermano Johnny, pues para eso dentro de la iglesia existen diferentes tipos de áreas. Entonces, como por ejemplo existen los ancianos, entonces que tuvieron que cumplir una serie de requisitos para poder estar en ese cargo, los diáconos, los evangelistas como tal. En cada congregación tiene que haber un liderazgo, ¿verdad? Pero pasa, hermano Johnny, de que lo que sucede es de que, por ejemplo, si hablamos globalmente de estas iglesias denominacionales, de todas, por así decirlo, resulta de que no hay un liderazgo, resulta que ahí el que manda es el pastor. Entonces el que decide es el pastor. Entonces, y ven al pastor como que fuese una persona sobrenatural, una persona intocable, una persona donde no se le puede decir nada, y después vemos que los estafa, después vemos que les quita el dinero, después vemos que hace un montón de cosas. Entonces, y resulta pues de que los miembros tienen determinado, ya ni le llamaría respeto, sino determinado grado de miedo, entonces hasta hacia esta persona. ¿Por qué? Porque no existe como tal un liderazgo bíblico. Entonces no se practica para nada lo que dice la Escritura, y todo eso pues se convierte en un grave problema. Entonces, porque se hace y deshace, se hace lo que él quiere.
Entonces, y es ahí donde entran este tipo de problemas. Y imagínense, alguien que no tiene absolutamente nada de espiritual, tratando de llevar a otras personas, ¿verdad? Entonces, como dice la escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van a ir al mismo hoyo. Las personas que no son espirituales no tienen ninguna autoridad para venir y juzgar, ¿verdad?, a los demás, porque no lo van a hacer con ninguna intención de sanar, con ninguna intención de mejorar, con ninguna intención de corregir correctamente, sino que van a venir a juzgar simplemente por acusar, nada más, como le pasaba a los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Que ellos no juzgaban con el fin de ayudar, sino que ellos juzgaban con el fin de poder destruir, con el fin de poder dañar, ¿verdad? Entonces, y podemos ver dentro de la escritura que incluso al mismo Jesucristo lo juzgaban y le decían pues de que las obras que él hacía las hacía por Satanás, por Belcebú. Entonces le decía que era un haragán, que era un comelón, que era un bebedor de vino. Entonces ellos no juzgaban con un grado de decir, bueno, pues vamos a juzgar para poder ayudar al pueblo, no, sino que simplemente juzgaban con la única intención de poder destruir, de poder dañar. ¿Man? Romanos capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor, Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos tenían la ley, en ellos encontraban el conocimiento, ellos encontraban la verdad en la ley, pero ¿qué pasaba con ellos? El problema de ellos es que ellos no hacían un buen juicio, ellos no juzgaban bien las cosas. Le voy a dar un ejemplo. Mira, hermano Quiroz, no sé si usted ha notado esto. En Juan capítulo 8, usted podrá leer que una mujer fue sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos tomaron la mujer, la llevaron ante los pies del Señor y le dijeron, según la ley, esta mujer debe morir, debe ser apedreada, porque la ley así lo dice. Entonces vienen ellos para tentar al Señor, para poner a prueba al Señor, le dice, ¿y tú qué dices? Lo interesante de esta historia es que el Señor les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No la iban a lanzar porque eso sería una blasfemia, que más bien la persona que lanzara la primera piedra, también él debía morir. Pero el punto es que la mujer fue sorprendida en adulterio. Pero estos líderes religiosos, ¿a quién juzgaron? Juzgaron solo a la mujer. Para cometer un adulterio se necesita un hombre y una mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que fue sorprendido en adulterio también? No, solo la mujer. Entonces ellos no juzgaron bien. Al hombre lo dejaron ahí, pero a la mujer la llevaron a que la mataran, que la agarraran a pedradas. Ve cómo ellos no juzgaban bien las cosas. Entonces ellos, según este versículo de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que los judíos, ellos decían que no se tenían que hacer muchas cosas, pero ellos las hacían. Ellos decían, no debemos tener ídolos, pero ellos los tenían. No debemos robar, pero ellos robaban. Entonces usted no puede juzgar a nadie, usted no le puede decir a alguien que no robe si usted es un ladrón. Usted no le puede decir a alguien que no sea un adúltero si usted es un adúltero. Para poder ayudar a un hermano en la iglesia tienen que haber hermanos espirituales que no estén cometiendo este tipo de errores. Por eso el hermano que es espiritual debe cuidarse a sí mismo de no caer en estos errores para poder ayudar a los hermanos. Entonces, esto es sumamente importante
entender que para poder ayudar a un hermano, primero uno tiene que considerarse primero. Hay otro punto aquí que el juicio prohibido por Mateo capítulo 7 versículo 1. Mateo capítulo 7 versículo 1 prohíbe el condenar lo que no es pecado. Mira, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano Quiroz, que ahorita existen una cantidad enorme de congregaciones, hay una cantidad enorme de denominaciones que no precisamente reflejan la iglesia de Cristo del primer siglo, sino que son iglesias pues que se han levantado, se han forjado, pero por intereses más que todo humanos, y no pues darle la honra y la gloria al Señor. Pero hay muchas iglesias en las cuales ellos le enseñan a sus miembros que hay cosas que son pecados cuando realmente no lo son. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si una hermana de la iglesia llega con un pantalón, le dicen a la hermana que la hermana es pecadora. Es totalmente pecadora, se va a ir al infierno porque la hermana llega con un pantalón. Eso no está en la Biblia. Eso es ponerle cargas a los hermanos que no están. Tampoco es que va a llegar desnuda a la iglesia, porque la Biblia sí habla del pudor. Una hermana de la iglesia tiene que vestirse adecuadamente. Pero no vamos a mandar a nadie al infierno porque una hermana se ponga un pantalón. Entonces, estos son de aquellos que se fijan en lo exterior, pero no se fijan en el interior de las personas. O sea, ponen una carga sobre las hermanas que si algún día se llega a poner un pantalón, se va a ir al infierno. Hay muchas congregaciones, hay muchos pastores que llaman pecado a lo que no es pecado. Y le imponen a los hermanos cargas que no pueden llevar. Entonces, eso es un error, porque juzgan mal las cosas, porque imponen su doctrina antes que la palabra del Señor. Entonces el Señor prohíbe que nosotros juzguemos cosas que no son pecados como que si fueran pecados. Y no podemos decirle a una hermana que se va a ir al infierno porque hizo tal cosa que ni en la Escritura es pecado, ni Dios lo ha mencionado que es pecado, pero el líder de la iglesia dice que sí es pecado. Entonces él es el que ha inventado cosas que no tiene por qué inventar. Él está diciendo cosas que no tiene por qué decir. Y los hermanos viven amedrentados, hermanos, y no viven con libertad, no viven con paz, no viven con tranquilidad, porque le tienen miedo a lo que el pastor dice y no le tienen respeto a lo que el Señor dice. Entonces nosotros no podemos juzgar y decir que hay cosas que son pecados cuando ni en la palabra del Señor son pecados. Así es, no, y podemos mencionar un montón de ejemplos, ¿verdad? Que utilizan estas personas, donde amedrentan a los creyentes, por ejemplo, diciéndole, bueno, pues si usted no me trae el diezmo, si usted no me trae dinero en este sobre, si usted no pacta, si usted no hace esto, si usted no me da la primicia, pues resulta que eso es pecado y usted se va a ir al infierno. Entonces las personas, dentro de su temor, dentro de su miedo, vienen y se desviven ahí, ¿verdad? Entonces, por supuestamente ellos creen de que van a quedar bien con Dios. Entonces, pero ahí con el único que quedan bien es con el pastor, ¿verdad? Entonces, y podemos mencionar un montón de ejemplos, el ejemplo del pantalón. Entonces, incluso hay algunas de estas iglesias denominacionales que le prohíben a las mujeres que usar alguna cadenita, que usar algún anillo. Entonces, porque dicen que todo ese tipo de cosas pues es pecado. Entonces, ahí depende de usted que nos está viendo, si usted de repente pues quiere creer la verdad, o si usted de repente pues quiere seguir engañado, ¿verdad? Entonces, basándose en lo que le dice el pastor. Pero lo que sí le podemos decir es que usted tiene que preocuparse por lo que dice Dios. Entonces, porque Dios está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que obedecer es lo que manda la Escritura. Entonces, y pues la Escritura denomina un montón de formas de pecar, ¿verdad? Entonces, pero ninguna de esas es el hecho de que usted use pantalón, o el hecho de que usted no le dé el diezmo al pastor, o el hecho de que usted, por así decirlo, para ser más claro en un lenguaje popular, el hecho de que usted no mantenga al pastor no significa de que sea pecado, ¿verdad? ¿Mano? Sí, el problema es que cuando en estos grupos religiosos enseñan como pecado algo que no es pecado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que usted le ponga atención. Hay muchos hombres que juzgan cosas como pecado cuando realmente no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se han inventado ahí un espíritu de Jezabel, bueno, que es un espíritu que anda ahí
bueno, la Biblia no menciona tal cosa así de que el espíritu de Jezabel anda en las iglesias ahí molestando a las hermanas que se ponen ahí algo en los ojos, algo en los labios. Hay mucha gente que es está muy preocupada por la apariencia externa de los hermanos o de las hermanas y descuidan lo más importante, que es el corazón. No le digo yo que un cristiano debe vestirse mal, no estamos diciendo eso. Un cristiano tiene que vestirse con pudor, con modestia, teniendo su adorno como su adorno principal, el adorno del corazón, y no el de peinados ostentosos ahí a la moda. Cuando una hermana llega a la iglesia y ve que los peinados son diferentes, dice, ay, no ando a la moda. Dice, la iglesia no es para imponer moda, la iglesia no es para ¿cómo se llama esta palabra, hermano? Para impresionar a los demás con los trajes finos que uno tiene. Nada, la iglesia no es para eso. La iglesia es un lugar donde se adora y se sirve al Señor. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Mateo capítulo 7, versículo 1 prohíbe juzgar con parcialidad. Es que hay hermanos que no son imparciales. Les voy a dar un ejemplo, ya el tiempo se nos está acabando. El apóstol Pablo, mire que el apóstol Pablo no era parcial, el hermano era imparcial. En una ocasión en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pedro, escuche bien, el apóstol Pedro estaba haciendo algo que era de condenar. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. Y el apóstol Pablo fue y lo enfrentó cara a cara, no anduvo ahí como popularmente nosotros decimos por las ramas, no, directamente fue donde Pedro y le dijo: Pedro, lo que tú estás haciendo es algo totalmente incorrecto, deja de hacerlo. Lo enfrenté cara a cara. Cuando uno va a juzgar un hermano, tiene que hacerlo con imparcialidad, hay que ser imparcial. Aquí no se puso el apóstol Pablo a decir, no, pero es Pedro, es uno de los líderes de los apóstoles, de los primeros que cogió el Señor. No se le puede decir nada porque es Pedro. No, Dios me libre de decirle algo, porque es un hombre que el Señor escogió. Aún el apóstol Pedro, cuando había que corregirle algo, se le tuvo que decir. Hay mucha gente hoy que le tiene miedo a los pastores. No. Si un pastor anda mal, tiene que ser reprendido, tiene que ser exhortado para que se corrija. El problema es que muchos utilizan este versículo: no, pero ustedes no me pueden juzgar. Yo sí, pero ustedes no. Eso es totalmente incorrecto. El apóstol Pablo, cuando enfrentó al apóstol Pedro, lo hizo cara a cara, porque lo que el apóstol Pedro estaba haciendo era algo incorrecto y el apóstol Pablo quería lo mejor para él. Eso está ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Entonces, hermano, cuando hay algo que corregir, uno puede juzgar, pero si uno va a hacer un juicio y lo hace con parcialidad, como ya hablamos anteriormente, no, a ellos no les diga nada, porque ellos son los que aportan más dinero. Es como aquellos, a estos sí los vamos a visitar más, porque son los que más dan en el diezmo. O sea, a ellos sí hay que irlos a visitar, pero aquel hermanito que no da nada, si llega o no llega, no importa, pues no da nada, ese no importa. Vamos a visitar solo el que da bastante. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas, querido hermano. Nosotros queremos abrirle sus ojos, que usted entienda que hay cosas que no son correctas, que hay cosas que nosotros le hablamos para que usted salga de la ignorancia y usted pueda entender que Dios tiene un mensaje diferente para ustedes y para mí. Es un mensaje totalmente diferente al que muchos predican, que es un mensaje que aleja a los seres humanos de Dios y no lo acerca. Así que hemos aprendido hoy sobre juzgar o no juzgar. Hay cosas que sí podemos juzgar, hay cosas que no podemos juzgar. Para poder juzgar, uno tiene que ser un hermano espiritual para poder ayudar a sus hermanos. Y hay cosas que no podemos juzgar. Claro, hay cosas que no se puede. No se puede juzgar a un hermano si uno no anda bien, si uno no está haciendo la voluntad del Señor. Así que este es el mensaje de esta noche. Esperamos que usted lo haya entendido. Espero que usted pues pueda meditar en los versículos que le hemos dado de la palabra del Señor, para que usted se pueda edificar y pueda entender que hay cosas que sí se pueden juzgar según la palabra del Señor. Agradecemos grandemente su sintonía, a usted que nos ve a través de la televisión, a través de las diferentes redes sociales. Entonces, a usted que nos ve de otro país,
A usted que nos ve desde la misma ciudad, pues agradecemos grandemente su sintonía. Esperamos este mensaje haya sido de edificación para su vida, para su familia, y que también pues lo pueda poner en práctica, ¿verdad? Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios les esté bendiciendo grandemente. Daremos fruto.